Es 16 de septiembre y ¡que viva México! Y bueno, vamos a iniciar nuestro video y en esta ocasión es conectando con mis tradiciones. ¿Por qué? Pues bueno, tenemos que saber de dónde provienen estas tradiciones que tenemos de festejar el 16 de septiembre, el 15 y el 16 de septiembre. Y bueno, primero preguntarnos, ¿por qué celebran los mexicanos la independencia? Pues realmente creo que lo último por lo que lo celebramos es la historia. Y qué triste, porque podemos conectar la historia con nuestras tradiciones y todo lo que nos gusta hacer. Pero bueno, vamos a ver cómo lo podemos conectar. Realmente los mexicanos celebramos la independencia por la música, la comida, la convivencia con la familia y los amigos, la fiesta y por tradición. Entonces, eso es lo que más disfrutamos de la independencia. Cuando a una persona le dicen, sí, 16 de septiembre, lo primero que piensa es en la comida y en que la va a pasar bien con la gente que conoce. Pero, bueno, en esta ocasión nos vamos a enfocar toda nuestra atención en la comida. Como mexicanos, en una noche degustamos diversos platillos en conmemoración a una independencia que realmente duró 10 años en ganarla. O sea, realmente nosotros en una sola noche disfrutamos de esa independencia y bueno, seguimos disfrutando de ella desde que se conmemoró más bien desde que se declaró la independencia, ¿no? Pero la festejamos en una sola noche cuando realmente la lucha llevó 10 años. Pero, ¿qué historia hay detrás de nuestros platillos típicos de festejo de la independencia? ¿Qué hay detrás de esto? Y bueno, por supuesto que hay una historia detrás de cada platillo. Y me gustaría darte a conocer en este video esa conexión que hay entre el pasado y el presente de México a través de su gastronomía. Y bien, el primero de ellos, el pozole, no puede hacer falta. Tiene una historia muy peculiar y pues a lo mejor ya la conoces, pero a lo mejor no y te va a dejar con la boca abierta, así como a mí me dejó con la boca abierta, pero no por eso voy a dejarlo de comer porque me encanta. Dice el pozole, tengo más de 20 primos, es decir, variedades, pero el gen base no cambia, todos somos maíz, alimento para dioses. Entonces, el pozole tiene más de 20 variedades de preparación. Todos tienen como base el grano de maíz. Pero en cada región de México lo preparan de diferentes maneras y les echan desde camarones, puerco, pollo, puros vegetales. Hay variedades, dependiendo de la región a la que vayas, los ingredientes que le vayan a poner al pozole. Pero el base y el que no cambia en ninguna de las regiones es el maíz. Y bueno, el pozole nos regresa a las tradiciones. Después de esa conquista mexicana, de esa conquista a los mexicas, donde el alimento base de los pueblos indígenas, de los pueblos prehispánicos era el maíz, y toda esta tradición virreinal donde se funde nuestra comida, viene a caer como plato principal de la independencia el maíz que nos distingue como un pueblo prehispánico. Y bueno, vamos a seguir leyendo acerca de estos datos curiosos que nos habla el maíz. Nací en la época prehispánica y como un platillo para rituales. Entonces, ¿no todos podían comer pozole? No, creo que no. Soy un platillo que según los expertos contenía carne humana. A mí solo podía degustarme el tlatoani. Cuenta la historia que Moctezuma se alimentaba de carne humana. De verdad que cuando escuché eso, cuando investigué eso, me dejó con la boca abierta. Yo jamás me imaginé que en la época prehispánica el pozole fuera a tener carne humana y aparte que no era un alimento para todos. Realmente después con la conquista de México es que ese platillo se popularizó. ¿Qué quiere decir que se popularice? Que ya la mayor parte de las personas o del pueblo lo puede consumir. Pero antes no, antes solamente el tlatoani, la gente importante lo podía consumir. O sea, imagínate qué tan importante era el pozole. Y aparte era un alimento dedicado a los dioses. Y dice
Me preparan con el muslo, pues al parecer era la parte humana con mejor sabor. Pero al llegar los españoles cambiaron radicalmente la carne humana por la carne animal. ¿Habrá alguna diferencia? Y bueno, ya saben, los españoles con esta idea de que del cristianismo, un solo Dios, y como carne humana, cómo vamos a hacer sacrificios, eso es inhumano, es satánico, y bueno, los españoles no concebían esta parte de los sacrificios y que se veneraran a varios dioses y mucho menos que se comiera carne humana. Entonces ellos dijeron, no, vamos a respetar que siga habiendo pozole, pero vamos a cambiar esa carne por la carne animal, que al parecer dicen que no cambia mucho el sabor entre la carne humana y la carne animal. La verdad es que no te podría decir porque jamás he comido carne humana, ¿no? No somos caníbales. Pero bueno, todo depende de la cosmovisión de cada persona, de cada pueblo. Entonces, en la cosmovisión prehispánica era aceptable el comer carne humana porque así veían sus tradiciones, así veían el mundo. Pero los españoles tenían una cosmovisión súper diferente y por eso es que ellos dicen, no, basta de carne humana, vamos a ponerle carne animal. Como sea, no dejó de ser uno de los platillos más saludables y equilibrados del plato del buen comer, pues tiene cereales, tiene alimentos de origen animal y vegetales. Entonces, es uno de los mejores alimentos para poder comer el 16 de septiembre, el 15 y el 16 de septiembre. Luego tenemos a este riquísimo chile en nogada. Vamos a ver qué nos tiene que decir el chile en nogada. Nací en Puebla en 1821. Quizás soy el platillo mejor ligado a la independencia de México, por estar presente en la celebración de su consumación. Dice el mito que las monjas agustinas del convento de Santa Mónica en Puebla me trajeron a la mesa mexicana para celebrar el triunfo del ejército trigarante. Este también está súper increíble. Digo, se platica como mito porque realmente no hay algo que escrito donde asegure que estos chiles en nogada fueron preparados para Agustín de Iturbide. Pero cuenta la leyenda que así fue, que realmente Agustín de Iturbide llega a Puebla y pues cae como coincidencia que era su santo y las monjas decidieron hacerle este platillo y buscar alimentos que dieran las tonalidades de la bandera trigarante. Si recuerdas, la bandera de México nace con esta bandera trigarante propuesta precisamente por Agustín de Iturbide. Y bueno, recordemos que a pesar de que no se menciona este gran personaje en el grito de la independencia de México, pues es realmente él quien consuma la independencia. Por lo general, recordamos sus inicios. Miguel Hidalgo toca la campana, José Ortiz, la conspiración de Querétaro, y bueno, todos estos datos de la primera parte de la independencia de México. Luego, un poquito más se acuerda a uno de la segunda etapa que viene con José María Morelos y Pavón. Pero esta tercera etapa, que es la consumación, el que se encarga de dar el abrazo de Acatempan y de firmar el Tratado de Córdoba y de firmar el Acta de Independencia, fue Agustín de Iturbide. Pero Agustín de Iturbide es un personaje súper complejo, porque al principio era parte del ejército realista y estaba en contra del ejército insurgente, que quiere decir que pues no estaba de acuerdo con la independencia, pero pues ya sabes que como todo el mundo se maneja con intereses, pues Agustín de Iturbide fue viendo cómo se fueron moviendo las cosas y entonces, pues bueno, decidió apoyar al ejército trigarante, apoyar la independencia de México, pero sin descuidar sus intereses. Y una de las razones por la que no se menciona en el grito de independencia es porque el señor decidió nombrarse emperador de México. Entonces, ya venía aquí por Puebla pensando en cómo iba a ser recibido como emperador de México. O sea, imagínate, pasamos de el virreinato con virreyes para pasar a
ser nuevamente gobernado por emperadores, o sea, realmente cambiamos nada más algunas pequeñas partes, ¿no? Dejamos de ser gobernados por España, pero aquí mismo lo que llaman los gachupines o los españoles nacidos en México, pues son los que nos iban a gobernar como emperadores. Entonces, sí está compleja la historia de México, ¿no? Y bueno, los platillos no lo dejan pasar. Y dice, al parecer soy un platillo que fue pensado para Agustín de Iturbide, como la idea de celebrar su santo y representar los colores de la bandera trigarante. Entonces, pues bueno, este platillo mexicano que es riquísimo y que dicen que solamente puedes probarlo en Puebla para que sepas sobre su verdadero sabor, pues también tiene muchas maneras de ser preparado y tiene los colores de la bandera, que es el representante ideal para la independencia de México. Aparte de que nació justo en la consumación de la independencia. Vamos a pasar a los pambazos. Fíjate que como que me generó disonancia al estarlo investigando, porque nosotros acostumbramos a comer pambazos también el 15 y 16 de septiembre, pero realmente no está tan ligado con la historia de la independencia de México. Y entonces está increíble porque, bueno, me puse a buscar como sus raíces y dice que se llama pambazo. ¿Por qué? Escúchalo. Mi nombre proviene del pan vaso, un pan que se horneó con la intención de ser económico. Mi origen humilde proviene de la intención de eliminar harinas refinadas y premium para que pudiera ser comido por la población más pobre. Pero hay una leyenda que cuenta que mi origen fue en Orizaba, pues la emperatriz Carlota le pidió a su cocinero que creara un platillo similar al volcán. Y bueno, entiendo perfecto por qué se llama pan vaso, pero lo que no entiendo es cómo pasó a ser un platillo típico mexicano. Yo me imagino que por la economía y por contener igualmente los colores de la bandera mexicana. Entonces, me imagino que por eso pasó a ser un platillo típico mexicano y que se consuma el 15 y 16 de septiembre. Pero lo que sí es súper importante es que Carlota es muchísimo después de la época de la independencia de México. Incluso estaría por ahí entre la contemporánea con la edad de Benito Juárez. Entonces, pues bueno, si te fijas, está muy alejado de la independencia, pero poco a poco se fue arraigando en nuestra cultura, que en la actualidad ya lo consumimos como parte de un platillo mexicano, de un platillo que se consume el 15 y 16 de septiembre, y de un platillo garnachero. O sea, realmente, ¿a quién no se le antoja un pambazo como garnacha? Y son económicos y son súper ricos. Y bueno, el último de los alimentos que te voy a presentar es el chocolate. Y este sí está bien ligado con la independencia. Nada más que a diferencia del chile en nogada, que es a finales de la independencia, el chocolate está presente a inicios de la independencia. Cuenta la historia que estuve presente aquella noche del grito de independencia. Aldama fue a alertar a Hidalgo de que la conspiración había sido descubierta. Hidalgo ofreció una taza de chocolate a sus generales antes de salir a convocar a la población. Entonces, imagínate, el chocolate también trae una carga cultural súper tremenda. Esta combinación y esa fusión entre los alimentos prehispánicos y los alimentos traídos por los europeos, por los españoles, se combinan perfecto en el chocolate y bueno, no dejó de estar presente, ya como una bebida que se consolidó en el virreinato, como una bebida súper importante para clases altas y clases bajas. Hidalgo, justo esa noche esa madrugada del 16 de septiembre, le ofrece a sus generales un chocolate caliente. Entonces, bueno, tampoco va a dejar de estar presente en nuestras mesas porque el chocolate es el alimento que ha sido la herencia de México para el mundo. Y finalmente te concluyo de la siguiente manera. Nuestra alimentación es mestiza, y es mestiza porque es una mezcla entre la gastronomía europea
y prehispánica, y rescatando algunas otras gastronomías de otras partes del mundo, porque recordemos que en México vinieron de diferentes partes del mundo, principalmente españoles sí, pero también de otras regiones, y bueno, en México la conquista se dio a través del mestizaje también, y no nada más se combinaron las razas o los diferentes las diferentes personas provenientes de diferentes lugares, sino también la música, la comida, las tradiciones, todo es un mestizaje en México y eso lo hace tan interesante y tan rico, tan increíble y tan llamativo para cualquier persona que sea extranjero o nativo de México. Bien, nuestra alimentación tiene 3 ejes. Las que se vivía en la clase alta, que eran los palacios, donde había abundancia y platillos europeos. La conventual, que es los conventos, donde había creación de nuevas recetas. También está súper importante. Tal vez luego podamos ampliar un poquito el tema, pero una de las cosas fascinantes de México es la relación que hay entre las monjas, los conventos y la creación de nuevas recetas, que mezclan estos alimentos provenientes del México prehispánico y de los españoles. Incluso también allá por la época de Porfirio Díaz, de los franceses. Entonces, los conventos fueron increíbles para crear nuevas recetas, nuevas mezclas, nuevos sabores. Y finalmente, la popular, la clase baja, donde se vivía mayor parte de hambruna, incluso los independentistas vivían su dieta a base de maíz, frijol y chile. Entonces, estos alimentos son los considerados prehispánicos y jamás dejaron de ser base de la alimentación del mexicano popular. Y otro dato interesante de nuestra alimentación es que el chile sí está presente en todas las mesas y en todas las clases sociales. Entonces, ese no tiene distinción. Entonces, por eso es que el chile se consolida como identidad nacional. El chile es tan importante en la comida mexicana que está presente en casi todos los platillos que se preparen. Y otra situación. Las tortillas, tamales, tlacoyos, el mole, el pozole, ya eran parte del día a día y con la llegada de los españoles se añadieron nuevos sabores. Entonces, todo esto lo que es el maíz, si te fijas, la tortilla, el tamal, el tlacoyo, tienen sus bases en el maíz, incluso también el pozole. Y el mole en el chile y en el chocolate y esta mezcla de diferentes ingredientes, ¿vale? Pero junto a la llegada de los españoles, se empezaron a crear nuevas recetas. Entre los platillos que fueron resultado del choque de culturas están las rajas de chile poblano, con crema y queso, sopa de fideos seco con chile pasilla y los chiles rellenos. Aquí también súper importante, los chiles rellenos ya existían antes del chile en nogada. Entonces, eso sí ya, y a los chiles los rellenaban, pues bueno, de diferentes tipos de alimentos, sobre todo alimentos de origen animal. Se me fue el nombre. De carne molida, lo siento. Sobre todo los rellenaban de carne molida, ¿no? Entonces, realmente que los chiles rellenos ya vienen desde el virreinato y el chile en nogada nace justo en la consumación de la independencia. Y esto con el fin de que en la parte externa pudiera representarse la bandera trigarante. Y bueno, ¿qué más decirte? Que espero que disfrutes tu recalentado, si lo vas a hacer, y si no, busca algún pretexto para seguir comiendo comida mexicana, pero que tengas excelente provecho y te haya sido de utilidad esta información y encontremos esa razón del por qué seguir festejando nuestras tradiciones y conectar nuestra alimentación, nuestra gastronomía con el pasado. Porque a partir de esa conexión que hagamos entre lo que hacemos el hoy y lo que hicieron en el ayer, podemos entender mejor nuestra historia. Que tengas una excelente tarde y buen provecho. Bye.